Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo. Les recordamos a nuestros panelistas que ya estamos en vivo. Yo soy Nadia Sanders y a nombre de Causa en Común les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de esta mesa de análisis. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y vía Zoom. Especialmente agradecemos a nuestros panelistas el día de hoy. Muchas gracias por su participación y por su interés en el tema. Les presento a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña Mercedes Carbonell. Ella es investigadora de Causa en Común. Buenos días, Mercedes. Nos acompaña Manuel Emilio Hoyos. Él es director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Buenos días, Manuel Emilio. Y también está con nosotros Lucy Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Buenos días, Lucy. Y desde luego está con nosotros María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Muchas gracias a todos. La mesa de hoy lleva como título Ampliación de objetivos del Observatorio de la Guardia Nacional. Recordamos a los ponentes que tienen 8 minutos para su participación y les pedimos a las personas que siguen esta transmisión que por favor nos envíen sus preguntas a través del chat de Zoom o a través de Facebook, indicando por favor su nombre, el medio o la organización a la que pertenecen y la pregunta. Al terminar las ponencias daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, pues sin más, presento ahora a mi compañera Mercedes Carbonell. Ella es investigadora de Causa en Común. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, Nadia. Buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Es un honor poder compartir el panel con tan destacados panelistas y esta mañana hablaré del proceso de militarización en México e introduciré el Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México. Comparto pantalla de la presentación. Bueno. Los antecedentes. Sí. Si pudieran silenciar su micrófono, un momento, por favor. Durante las dos últimas campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador, él aseguró que retiraría al ejército de las calles, que las Fuerzas Armadas no debían ejercer funciones de seguridad pública. Ya como presidente, de hecho, propuso formar una Guardia Nacional, que sería una institución de carácter civil. Como parte de este nuevo diseño institucional, se determinó la disolución de la Policía Federal, el Cuerpo Civil de Seguridad que contaba con más de 37,000 elementos. En marzo de 2019 se publicó la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional. Esta establece en el artículo 21, primero, que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil. Además, en los artículos transitorios establece que el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Además de que todos los procesos de la Guardia Nacional deberán estar homologados al de las Fuerzas Armadas y que de manera paralela los ejecutivos de las entidades deberán presentar el diagnóstico y programa para el fortalecimiento de sus respectivos cuerpos policiales, tanto estatales como municipales. En mayo de 2019 fue publicada la normatividad secundaria de la Guardia Nacional, es decir, la propia ley de la Guardia y las relativas al uso de la fuerza, al Registro Nacional de Detenciones y al Sistema Nacional de Seguridad Pública. La CNDH presentó 4 acciones de inconstitucionalidad considerando que dichos ordenamientos resultaban ser insuficientes para cumplir con los parámetros establecidos en la Constitución. En junio de 2019, la Guardia Nacional finalmente inició operaciones, estando al mando un general de brigada en activo, con una integración que proviene mayoritariamente de efectivos de la Policía Militar y de la Policía Naval, con muy poco personal proveniente de la Policía Federal, y además con lineamientos y protocolos propios de un cuerpo castrense. Ante esta situación, en junio de 2019, Causa en Común presenta, como una organización coordinadora de un esfuerzo colectivo, el Observatorio de la Guardia Nacional. El objetivo de este colectivo es generar, documentar y difundir información que sea oportuna y verificable respecto de la Guardia Nacional. Todo esto con el objetivo de informar a la ciudadanía y contribuir al diseño de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia.
Este observatorio reúne a organizaciones de sociedad civil, a activistas, periodistas, académicos y ciudadanos. ¿Qué sabemos de la Guardia Nacional? Durante 2019, los recursos para la Guardia Nacional se obtuvieron del presupuesto asignado a la Policía Federal, a la Secretaría de la Defensa y a SEMAR, aunque no tenemos ninguna certeza sobre los montos exactos que se le fueron asignados. Para 2020 se asignaron alrededor de 29,000 millones de pesos. Para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2021, la Guardia Nacional tiene asignados casi 36,000 millones de pesos. Esto representa un aumento de casi el 18% y equivale al presupuesto de la Secretaría de Marina. Mientras el presupuesto de la Guardia Nacional ha crecido año con año, también han crecido los recursos de los fideicomisos de Sedena. Durante el tercer y cuarto trimestre de 2019, los recursos de los fideicomisos de Sedena aumentaron en más de 1000%. Y durante 2020 este crecimiento ha continuado hasta alcanzar poco más de 31 millones de pesos. ¿Qué sabemos sobre la integración? Bueno, el estado de fuerza de la Guardia Nacional surge y se mantiene de las transferencias de elementos de Sedena, de SEMAR y de la Policía Federal. Como podemos observar en la gráfica, el contingente más bajo es el que pertenece a la Policía Federal. En abril de 2020, este contingente contaba con poco más de 18,000 elementos. Y a partir de septiembre en la gráfica de septiembre de este año podemos observar que el gobierno federal ha sido incapaz de especificar la dependencia de origen de más de 95,000 elementos de la Guardia. Los elementos militares transferidos conservan su plaza y las prestaciones en Sedena y en SEMAR. En realidad no existe ninguna delimitación entre los elementos de la Guardia Nacional como tal y las Fuerzas Armadas, y tampoco entre las guardias y los elementos militares de apoyo. Sobre el reclutamiento de la Guardia Nacional sabemos que a principios del año pasado la Secretaría de Seguridad respondió que no tenía ningún plan para reclutar. En marzo de 2020, la Sedena mencionó haber reclutado poco más de 20,000 elementos y SEMAR 6,000 elementos que serían transferidos a la Guardia Nacional. En septiembre de 2020, el comandante de la Guardia Nacional mencionó que durante el año, Sedena y SEMAR han reclutado 14,148 elementos y que el objetivo es lograr 21,170 para finales de este año. Además, según información oficial, cuentan con 12 centros de reclutamiento y todos ellos se localizan en bases militares. Sobre la capacitación sabemos que no se ha desarrollado un plan rector de profesionalización para la Guardia Nacional. Durante junio del año pasado, las instituciones a las que se les mandó solicitud de información sobre este tema respondieron que no contaban con ningún tipo de información al respecto. Y en julio de 2019, la Guardia Nacional informó que los cursos de formación inicial para nuevos elementos serían de 984 horas y 400 horas menos para elementos que ya estuvieran en activo. De agosto de 2019 hasta ahora hemos podido observar cómo han disminuido las horas de los cursos de formación hasta llegar a casi 400 horas, es decir, la mitad de lo que se había planteado en un principio. En septiembre del 2020 se informó que al 30 de junio se habían capacitado 24,134 elementos de la Guardia Nacional. De todos ellos, 22,000 efectivos se habían adiestrado en centros del Ejército y la Marina. Podemos observar que no existe ningún criterio que explique el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en cada entidad. Por ejemplo, en la tabla de la izquierda podemos observar los estados que tienen un mayor número de elementos desplegados, es decir, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Veracruz. Y en la tabla del lado derecho podemos observar cuáles son los estados con una mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes: Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas. Podemos ver que no existe ninguna coincidencia a excepción de Guanajuato en estos dos temas. Es decir, los estados con mayor tasa de homicidios no tienen un mayor número de elementos desplegados. Sobre la infraestructura sabemos que los gobiernos estatales han donado predios para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Sin embargo, estas donaciones han sido dirigidas no a la Secretaría de Seguridad, sino a la propia Sedena. Además, Sedena reservó por 5 años la información relativa a los convenios, al tamaño y a la ubicación de los terrenos. Además, la institución afirma que su Dirección General de Ingenieros será la unidad encargada de construir las instalaciones de la Guardia. En 2019 se tenía como meta la construcción de 81 cuarteles. Sin embargo, solo se terminaron 69 distribuidos entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Para 2020 se tiene contemplado terminar los 12 cuarteles que faltaban e iniciar la construcción de otros 79.
También sabemos que existen quejas presentadas ante la CNDH en contra de la Guardia Nacional. Por ejemplo, en 2019, la CNDH acumuló 32 registros por quejas sobre presuntas violaciones de derechos humanos durante los primeros 5 meses de operación. El mayor número de quejas se realizaron por transgredir los derechos de los migrantes. En marzo de 2020, la CNDH recibió más de 111 quejas en contra de la Guardia. Quejas recibidas por tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos e intimidaciones. Entonces, ¿qué sabemos de la Guardia Nacional? Bueno, esta institución cuenta con 43 atribuciones, entre las que se incluyen colaborar en la contención de los migrantes, realizar acciones de vigilancia, realizar detenciones y aseguramientos, recibir denuncias y dar atención a víctimas. En la práctica, se suman las funciones y las responsabilidades tanto de la Guardia Nacional como de las Fuerzas Armadas porque no existe ninguna delimitación clara entre ambas. De hecho, contrario al artículo 21 constitucional, ahora la Sedena ejercerá el control operativo de la Guardia Nacional. Por lo tanto, la Guardia Nacional podemos decir que es una corporación militar, una extensión directa de las Fuerzas Armadas. El pasado 11 de mayo se publicó el acuerdo que permite que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Esto supuestamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria por los siguientes 5 años. Sin embargo, el acuerdo presenta omisiones graves. Por ejemplo, no justifica la excepcionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Tampoco establece una subordinación de las Fuerzas Armadas a mandos civiles, sino que ordena una coordinación entre secretarías. Evita que haya una vigilancia externa y permite la autovigilancia, no establece ningún tipo de protocolo sobre el uso de la fuerza e invade facultades presupuestarias de la Cámara de Diputados. Este acuerdo marca el comienzo de un proceso cualitativamente distinto, pues las Fuerzas Armadas ya no se involucran únicamente en tareas de seguridad. A este proceso se le conoce como nuevo militarismo, donde los gobernantes democráticamente electos invitan a las Fuerzas Armadas a participar y a intervenir dentro del gobierno y en la toma de decisiones en temas adicionales a la seguridad pública. La instrucción de mantener distancia frente al crimen organizado, la ampliación de las tareas y un creciente descontento social son elementos del proyecto militarista en curso. Algunas nuevas funciones de las Fuerzas Armadas tienen sustento en la Ley de la Guardia Nacional, como lo son las tareas en materia de migración y en combate al robo al combustible. Sin embargo, hay nuevas responsabilidades que parecen de un sustento legal, como lo son el control de operativo de puertas y aduanas, o la participación de las Fuerzas Armadas en construcción de obras como lo son el Aeropuerto de Santa Lucía, las sucursales del Banco de Bienestar, el Tren Maya o los propios cuarteles de la Guardia. Otras tareas que realizan sin sustento legal es el apoyo a programas de distribución de recursos como lo es Sembrando Vida o la pensión para el bienestar de personas adultas mayores. La participación de las Fuerzas Armadas en nuevos rubros de la agenda pública lo podemos corroborar con el incremento de las designaciones de los militares en puestos que corresponden al ámbito civil. Desde 2018 y hasta la fecha hay por lo menos 55 elementos ocupando cargos civiles en el país. Por ejemplo, en meses pasados se ha designado a al menos 12 almirantes y vicealmirantes a las administraciones portuarias integrales del país. Hay al menos 17 elementos de las Fuerzas Armadas que son titulares de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en los distintos estados. A nivel estatal, al menos 24 militares y marinos ocupan cargos en los gobiernos estatales y municipales, y a nivel federal, 2 militares ocupan los cargos del director del CNI por un lado y en el área de Administración y Finanzas del ISSSTE. En síntesis, la prioridad del gobierno, como lo pudimos observar con los datos presentados a lo largo de esta exposición, es atender las necesidades de las corporaciones militares y priorizarlas cualquier sea su denominación. Contrario a lo que se planteó en términos de desmilitarización, y en un sentido completamente opuesto a lo prometido en campaña, podemos ver que no hay ningún interés por rescatar a las policías locales. Y entonces, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con nuestras policías? Bueno, desde el inicio del actual gobierno, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales y el Distrito Federal han ido reduciendo año con año, o bien han registrado pequeños incrementos que resultan ser marginales y no permiten fortalecer las capacidades de las policías locales. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2021, el FASP se mantiene en términos reales. Sin embargo, el Fortamun se reduce en 4.6%. Y es importante resaltar que el Fortaseg
no aparece etiquetado en ningún lado, y esto podría significar que 300 municipios del país dejarían de recibir 4.000 millones de pesos. En realidad, lo único que hace el proyecto de presupuestos de 2021 es confirmar la apuesta del gobierno federal por la militarización del país. También hemos podido observar la gran opacidad de las Fuerzas Armadas. Desde Causa en Común organizamos un ejercicio permanente que consiste en el envío de solicitudes de acceso a la información. Durante 2019, durante este ejercicio, se identificó que el 65% de las respuestas vinculadas con las Fuerzas Armadas no permite verificar la información proporcionada en dichas conferencias. Además, el tema de la Guardia Nacional fue particularmente opaco, pues el 87% de las respuestas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, por la Sedena e incluso por Marina respecto a esta corporación no permitieron verificar lo dicho en las conferencias. Nuestras reflexiones finales son que las Fuerzas Armadas en realidad no podrán resolver el problema de seguridad que estamos enfrentando. No es su vocación y sin duda alguna no están ahí sus fortalezas. Atender los graves problemas de seguridad no requieren más despliegues militares. Lo que necesitamos es contar con policías que tengan atribuciones y capacidad de investigación, que cuenten con una clara definición de la vinculación ciudadana y que sean apoyados por una auténtica política de prevención. En la práctica, el gobierno federal no tiene ningún esfuerzo real por rescatar y fortalecer a las policías de este país. En lo político, podemos observar que se están alterando los equilibrios entre lo que es la esfera militar y la esfera civil. Y esto es sumamente preocupante a la luz de otras circunstancias que están debilitando nuestra democracia. Ante esta situación, consideramos que es indispensable la ampliación de la definición de los objetivos y de las labores del observatorio, para que así este esfuerzo sea dirigido a partir de la definición militarista del gobierno federal. El observatorio deberá seguir no solamente el trabajo de la Guardia Nacional, sino que ahora deberá incluir la plataforma política de las Fuerzas Armadas, a partir, pero no exclusivamente, de las atribuciones, de los proyectos, del presupuesto, del desempeño y de su creciente ascendencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Les recordamos a quienes nos acompañan a través de Zoom y a través de Facebook que al final de esta sesión daremos un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, a continuación le doy la palabra a Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Tiene usted 8 minutos, Manuel Emilio. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día. Quiero agradecer por la invitación, por supuesto a María Elena Morera, al colectivo del Observatorio Nacional, por este esfuerzo que hacen y precisamente en toda esta recopilación de datos que se tienen que dar, datos dispersos como se acaba de mencionar en la presentación, pero bueno, es un esfuerzo enorme. Conversar de este tema tan importante para nuestra vida nacional nos hace ver lo que se fue generando no hace menos de 3 décadas, que es la militarización de la seguridad. Desde la llamada guerra contra las drogas hasta hoy, las cosas han cambiado mucho, pero desafortunadamente no para mejorar, sobre todo en nuestras instituciones de seguridad civil, ya que el abandono a nuestras policías ha sido evidente. Por eso, el querer culpar a nuestras policías de lo que padecen me parece irresponsable, ya que durante años quienes pudieron mejorar las condiciones de estas lo hicieron de manera parcial o simplemente no lo hicieron. En esta presentación nos queda claro que la Guardia Nacional es un departamento de las Fuerzas Armadas, pero la pregunta es, ¿esto es malo? Si bien para algunas regiones del país son la única forma que tienen de protección, sobre todo a los municipios alejados de las ciudades, también es cierto que ante la falta de transparencia y rendición de cuentas en su actuar, esto se vuelve un peligro ante las violaciones de derechos humanos que ocurren de manera frecuente, precisamente por el arranque ya oficial de la intervención. Y es precisamente como se señala en la presentación que acabamos de ver, que al no darse una participación de las Fuerzas Armadas donde se cumplan los principios, que sean utilizadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, violan la Constitución, los fallos de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es ahí donde quiero hacer un énfasis que desde el Observatorio Sonora por la Seguridad, y me atrevería a decir que de muchas organizaciones de la sociedad civil, no estamos en contra de nuestras Fuerzas Armadas. Y lo señalo porque en muchas ocasiones se quiere confundir que las organizaciones de la sociedad civil no queremos al ejército. Pero entonces, ¿qué nos preocupa?
Nos preocupa que la utilización de nuestras Fuerzas Armadas se dé de manera discrecional y sin los principios antes señalados. Sabemos que policías y militares no son intercambiables y no porque unos sean buenos y otros malos, no, simplemente porque su formación es para dos objetivos totalmente diferentes. Pero no me quiero detener y ser repetitivo en lo que acabamos de ver en la presentación y pongo en la mesa 3 líneas de acción básicas y que a estas se le pueden sumar varias. La primera consiste en seguir insistiendo que se cumplan los acuerdos con los 5 principios que marca la Constitución y que acabo de señalar. La segunda, que sigamos exigiendo y buscando el fortalecimiento de nuestras instituciones civiles desde lo local. Y la tercera, es importante avanzar hacia una despenalización de las drogas. Lo digo porque a partir del año 2000 vivimos a lo que llamo el efecto secretaría, un boom de las secretarías de seguridad en México, empezando por la creación de la institución federal. En ese momento rentable, sí, políticamente más. Y también vendía. A esas policías le pusieron el apellido preventiva. La función se reducía en patrullar y esperar a ver qué se encontraban o algún llamado de emergencia. Pero, ¿y qué pasó con nuestras fiscalías? Con las policías investigadoras, se fueron, o mejor dicho, de mejora. En la actualidad se traduce en la falta de fortalecimiento a las capacidades de investigación de los delitos, los municipios sin un rumbo claro, debido a que compraron cómodamente la idea de que la Guardia Nacional resolvería el problema y muchos de ellos no han hecho su trabajo adecuadamente. La solución tampoco se dará mientras se crea que se trata de abrazos o balazos, sino de impulsar el fortalecimiento de nuestras instituciones, la aplicación del Estado de Derecho y de parte de nosotros como sociedad, seguir exigiendo, pero sobre todo participando en la medida de nuestras responsabilidades, en causas que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad en lo local. Para terminar esta primera parte, mi reflexión es la siguiente. Además de las 2 rutas que señalé, creo que el efecto que se dio en el 2000, el efecto secretaría, quizá fue una salida bien intencionada, pero sin ver el panorama completo. Por eso considero que es momento de enfocar y fortalecer las capacidades de investigación. El objetivo debe de ser abatir la impunidad y consolidar lo que se ha quedado en el tintero durante años: dignificación, carrera policial y todo lo que hemos hablado, además de replantear los modelos de control y confianza y, por supuesto, restablecer los derechos laborales de nuestras y nuestros policías. Respecto a lo municipal, creo que la ruta es clara: la prevención del delito a través de un modelo nacional de policía y justicia. ¿Cómo? Pues exigiendo a nuestras autoridades para transitar en esas y otras rutas que, desde el enfoque de muchos estados que estamos fuera de la Ciudad de México, creemos que es evidente que el problema no se resolverá desde la Ciudad de México. Por eso el fortalecimiento local es imprescindible. Rápidamente, en esta segunda parte de mi participación, quiero hacer una referencia en base a lo que se habló en esta anterior presentación de lo que ha ocurrido en Sonora y cómo está la Guardia Nacional o qué sabemos de la Guardia Nacional en nuestro estado. Durante años en nuestro estado nos caracterizamos por ser una entidad en aparente tranquilidad. Desde hace casi 2 décadas hubo quienes hicieron concesiones entre el Estado y la criminalidad. Eso originó que se enraizara un problema aunado a imprecisas políticas públicas. A partir de 2007 superamos los 300 homicidios dolosos. En 2010 los 650. Hasta el corte de agosto del presente año ya registrábamos más de 1,000 víctimas de homicidios dolosos. Palabras como feminicidios, desapariciones, fosas, homicidios, privaciones de la libertad, víctimas colaterales de la violencia se hacen constante en nuestra región. Tan solo de enero a agosto del presente año asesinaron en nuestro estado a 26 niñas y niños menores de 17 años. Apenas hace 2 días mataron a un policía más en Ciudad Obregón. 14 en lo que va de este año, 37 en los últimos 2 años. El hartazgo ciudadano es evidente, pero también la normalización de la violencia empieza a hacer estragos, y eso no debe ni tiene por qué ocurrir. Respecto a la intervención militar en nuestro estado, si bien no es nueva, en agosto del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que las policías municipales en Sonora estaban infiltradas por el crimen organizado y que existía un déficit de un 40% de las policías municipales. ¿Qué se ha hecho hasta hoy? Poco.
Además, los 3 órdenes de gobierno anunciaron un plan de militarización en 5 municipios de la entidad: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa. En todos los municipios cambiaron por mandos militares, a excepción de Navojoa. A la fecha, solo quedan 2 mandos militares en Hermosillo y en Guaymas. Cabe señalar que estos 5 municipios representan el 70% de los homicidios dolosos y la región se ha convertido en una zona de verdadera violencia, así como se ha venido ocurriendo en la zona de Caborca y región aledaña. Cuando creemos que no puede suceder otra cosa, se anuncia la desaparición de Fortaseg, que en el caso de Sonora en 2020 recibieron 7 municipios y generaba una bolsa de alrededor de 123 millones de pesos. Cabe señalar que de estos dos municipios son parte del top 10 nacional respecto a desapariciones y homicidios. Pero, ¿qué sabemos de la Guardia Nacional? Hasta el día de hoy sabemos que existen 2.690 elementos de la Guardia Nacional desplegados en Sonora, que el primer cuartel de la Guardia Nacional se acaba de inaugurar hace unas semanas en Bavispe, que están por concluir el cuartel que se construye en Cajeme, además que están en proceso el de Nogales, Pitiquito, Hermosillo, Moctezuma y para el año entrante en San Luis Río Colorado. En todos los casos, han sido los ayuntamientos quienes han donado el terreno para construcción de estos cuarteles. También es un hecho que cada vez más son constantes las denuncias públicas que hacen en diferentes regiones en contra de elementos de la Guardia Nacional. Queda claro que no habrá Guardia Nacional que alcance, aún estuviera lo mejor capacitada o fuera civil. Tampoco se puede pensar que desde una sola institución se resolverá el problema. Durante años, la urgencia y la improvisación fueron malas consejeras, aunado a una incorrecta implementación de los recursos humanos y económicos y la toma de decisiones que no son basadas en evidencia regularmente. Nos queda claro que el modelo de seguridad ya caducó. Por eso es imprescindible hacer intervenciones desde lo local con una correcta articulación de esfuerzos de los órdenes de gobierno, pero junto con sociedad civil. Finalizo. Es evidente que el aumento de la violencia en Sonora se da a partir de la intervención militar en esta incontenible violencia que se genera por regiones. Todo esto ante la falta de dirección y de fortalecimiento a nuestras instituciones civiles y la resistencia de transitar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana. Pero regularmente queremos fórmulas mágicas para solucionar el problema, cuando el verdadero problema que vemos es que no avanzamos porque no generamos objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora doy la palabra a Lucy Chávez. Ella es Lucy Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Agradecemos, antes a quienes nos acompañan a través de Facebook y a través de Zoom. Los invitamos a enviar sus preguntas indicando su nombre, de qué organización o medio de comunicación son y a quién están dirigidas. Lucy Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aprovecho primero para agradecer a Causa en Común el esfuerzo del observatorio. La verdad es que es algo que verdaderamente se necesita empezar a mirar a la Guardia Nacional y empezar a mirarla desde su nacimiento. Y ahora, bueno, con este objetivo ampliado de empezar a ver no solo a la Guardia Nacional, sino cómo en realidad la Guardia Nacional es de nueva cuenta la militarización y son los militares. También, bueno, agradecer directamente a María Elena, muchas gracias por invitarme. Mercedes, felicidades por la exposición. Ha sido, creo, muy completa, muy buena y me pone en la mira varios puntos de reflexión que intentaré tocar en estos 8 minutos, ¿no? El primero es, justo como lo decía, la importancia de mirar a ver no solo a la Guardia Nacional, sino al Ejército en su conjunto, porque como bien lo dices, Mercedes, es una apuesta del gobierno por la militarización de nuevo. El segundo, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esa militarización? Antes me gustaría decir que el acuerdo es muy claro en decir, el acuerdo por el que se saca la Guardia Nacional, ¿no? Perdón, a los militares a la calle, es muy claro en decir que es extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinada, complementaria a la actuación de los militares. Desde la Comisión Mexicana pensamos que la única forma en que
la actuación de los militares en la seguridad pública sea extraordinaria y sea regulada, no es con un acuerdo general, es que el presidente o el secretario de la Defensa pudiera hacer acuerdos específicos de operación en donde dijera que la Guardia va a actuar en tal lugar, de tal a tal fecha, para estos objetivos concretos. Que estuviera fiscalizada, y la única forma de fiscalización es con un consejo ciudadano o no puede estar fiscalizada con los mismos órganos militares porque sabemos que eso no va a funcionar, ¿no? Subordinada hacia lo civil, sabemos que esto no pasa y que la subordinación de los militares al presidente de la República en realidad es sumamente inefectiva para efectos prácticos. Y bueno, complementaria no lo es, porque no se han querido fortalecer a las policías desde hace muchos, muchos años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta apuesta por la militarización? Que desde un inicio ya vemos que está mal regulada, por así decirlo, incorrectamente regulada. Primero que nada, yo diría la certeza jurídica. Las autoridades militares desde hace 30 años, pero también desde mucho más, desde hace 12 o 13 años, han realizado actos de molestia en contra de la población civil. Me refiero a detenciones, muchas veces hablando de detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, que ahora si no sabemos si está actuando la Guardia Nacional o el Ejército, pues van a ser mucho más difícil de combatir. Solamente por poner un número, de 2006 a junio del 2020 se han detenido por el Ejército a más de 100,000 personas. O sea, el Ejército ha realizado más de 100,000 detenciones. Todas ellas, argumenta el Ejército, han sido en flagrancia, lo cual es totalmente absurdo. Además, tenemos noticia, por ejemplo, en la Comisión Mexicana, que nos hemos encargado de estudiar las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, de alrededor de más de 1,600 denuncias por tortura solamente en la Fiscalía General de la República. Sabemos que esas denuncias difícilmente se investigan. Hay un 99.9% de impunidad, por ejemplo, sobre la práctica de la tortura en la Fiscalía General de la República. Y bueno, cuando son las propias autoridades y las autoridades militares las que torturan, esto se ve aún más acrecentado, ¿no? Cada vez el Ejército actúa más en la esfera privada. Ya lo decías, Mercedes, no solamente, y yo no solamente hablaría del tema de las construcciones y todos los programas sociales y toda la carta blanca que se ha dado al ejército, sino que ahora con la ley de la Guardia Nacional, con el propio acuerdo del presidente para legalizar o intentar legalizar la militarización, bueno, la actuación de los militares pasa incluso por las faltas administrativas, ¿no? La ley de la Guardia es muy clara, una de las fracciones es atender faltas administrativas. O sea, si una persona saca a su perro a caminar y no levanta su popó, un militar la puede detener. Vamos a caer en un absurdo así de tener trabajando al Ejército para estas cuestiones, que sabemos que tampoco ha funcionado. Ahora bien, más allá de esto, la política pública. El ciclo de la política pública ha sido ya muy estudiado. Y la política criminal y toda la política de seguridad pública se tiene que atender justamente como una política pública tradicional. Es decir, se tiene que evaluar y conforme a una evaluación se tiene que reformular. Tenemos 13 años de militarización de la seguridad pública en donde la evidencia nos dice que hay más víctimas, la evidencia nos dice que hay más violencia, la evidencia nos dice que hay más opacidad y que no hay resultados de esta estrategia de seguridad. A pesar de ello, como lo dices, Mercedes, el gobierno confirma la apuesta por la militarización sin legislar bajo evidencia, como lo hemos dicho desde hace muchos años. Entonces, bueno, aquí en este punto me gustaría decir que el propio actual gobierno, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, reconoce que México es un país de víctimas, reconoce que la estrategia de militarización no ha funcionado y reconoce que se ha ejercido violencia. A pesar de ello, las Fuerzas Armadas no han sido depuradas.
Nosotros en la Comisión Mexicana, desde marzo del año pasado, mandamos evidencia al gobierno federal, a la Presidencia de la República, con 61 nombres de marinos y militares que han cometido directamente o a través de la cadena de mando graves violaciones a derechos humanos. Lo que recibimos fue una respuesta de la función pública diciendo que, bueno, que los expedientes, al ser un proceso administrativo, ya habían prescrito. Pero nunca recibimos alguna noticia del presidente de qué fue lo que hizo con esa noticia de casos que se prueban en recomendaciones de la CNDH y que no están puestas en duda porque las propias autoridades militares aceptan esas recomendaciones. Entonces, bueno, no hay, a pesar de ello, una purga institucional, a pesar de que el propio gobierno actual reconoce esa violencia, reconoce que por la estrategia de seguridad somos un país de víctimas. Coincido mucho con lo que ha dicho Emanuel anteriormente. Creo que una solución es fortalecer a las instituciones. En la Comisión Mexicana consideramos que la única forma de fortalecer a las instituciones es lograr la confianza institucional y esto no se va a acabar hasta que no disminuya la impunidad en este país. Estamos convencidos también de que la única forma en que disminuya la impunidad no es con la fiscalía que actualmente tenemos. Creo que la fiscalía ha dado pasos hacia atrás más que pasos hacia adelante. Nos parece que la fiscalía no lo está haciendo bien, no se está coordinando con la sociedad, no se está coordinando con las víctimas. Y sí pensamos que hay casos que la fiscalía no está en posibilidades de atender. Por ejemplo, cuando un secretario de la Defensa Nacional comete actos de corrupción o de graves violaciones a derechos humanos. Creemos que ese tipo de actos tienen que ser investigados y tienen que ser conocidos por algún tipo de instancia internacional, sea, por ejemplo, la Corte Penal Internacional o un mecanismo internacional contra la impunidad. Pero sí pensamos, y un poco respondiendo a alguna de las preguntas que hizo respecto de la calidad democrática en la sección de preguntas y respuestas, creemos que el combate a la impunidad, que el fortalecimiento de las instituciones, y me refiero a las instituciones civiles, es la única forma de fortalecer la democracia y no militarizando el país. Para terminar, creo que la respuesta de la militarización como una forma de combate a la violencia es como pretender tener COVID y tomar cloro. Es algo que no puede ser, que no puede funcionar y que de ninguna forma es la solución al problema de violencia y de impunidad en el país. La militarización no es la solución y hay evidencia de que la militarización no es la solución, porque en 13 años no lo ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por tu intervención. Gracias de nuevo a quienes nos siguen por Zoom y Facebook. Les recuerdo que al final de las participaciones habrá una sección de preguntas y respuestas. Pueden enviárnoslas con su nombre, la organización o medio al que pertenecen y a quién va dirigida. Y ahora damos pie a la presentación de María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. Adelante, María Elena. Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias a Emilio por focalizar lo que sucede en Sonora. Así esperamos hacerlo con cada uno de los estados. Y a Lucy, por supuesto, por hacer hincapié en la falta de certeza jurídica que tienen los ciudadanos cuando actúan las Fuerzas Armadas, tanto en acciones de seguridad como también la grave impunidad que prevalece en las violaciones graves a los derechos humanos. Gracias a todos los miembros del observatorio, a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. El debate público sobre las Fuerzas Armadas, bueno, pues como ya se dijo aquí, lleva ya muchos años. Organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos, defensores de los derechos humanos, víctimas, activistas, además de organismos internacionales, han advertido con una gran preocupación la creciente tendencia de nuestro gobierno en delegar a las Fuerzas Armadas responsabilidades que ni les corresponden y tampoco no están preparadas para cumplir. Esto ocurre en materia de seguridad, pero cada vez más ocurre en otros ámbitos como el control de flujos migratorios, construcción de infraestructura, control y administración de puertos y aduanas.
y una larga lista que no sabemos dónde va a terminar. La oferta electoral del hoy presidente fue durante años la de un paradigma de seguridad pública completamente distinto, que supuestamente hacía eco precisamente de las preocupaciones que aquí ya nos mencionaron nuestros panelistas y que además promovía la vía civil. No obstante, violando el texto constitucional, se promovió una corporación militar con mando de origen castrense, una estructura jerárquica, régimen disciplinario, procesos, ingresos, capacitación y prestaciones propios de las Fuerzas Armadas. Y esto se suma al decreto presidencial en el que refrenda la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que lejos de establecer una línea divisoria, como ya se dijo aquí, entre las Fuerzas Armadas y los civiles, sirve para un propósito opuesto. De hecho, se está promoviendo un marco del actuar militar que es deliberadamente ambiguo, discrecional y sin controles. Como lo mostró Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, además del aumento del 15.7% a Sedena y del 2.5% a Marina en el proyecto de presupuesto de egresos para el 2021, hubo un aumento histórico en 4 fideicomisos a finales del 2019. Y fideicomisos estoy hablando hacia las Fuerzas Armadas, en específico hacia Sedena. Y lo peligroso en esto también está en que estos aumentos no llegan a la tropa, quienes prácticamente mantienen los mismos sueldos con muchas más responsabilidades. Por si esto no fuera suficiente, en el documento que se dio a conocer de propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional por Sedena el 6 de octubre, ya sin tapujos ni disimulos, se informó que se tiene el propósito de incorporar a la Guardia Nacional a la estructura operativa de Sedena, desaparecer las secciones y unidades creadas bajo el mando del general Rodríguez Bucios y desligarse de la Fiscalía General de la República para generar sus propios requerimientos de investigación e inteligencia, todo de tipo policíaco y de tipo policíaco que siempre hacían las policías civiles. Se pretende también, entre otras tareas, sustituir progresivamente la Dirección General de Carreteras, es decir, a las policías de caminos, por militares y por una división dentro de la Sedena. Por todo eso es que resultaba insuficiente tener un observatorio exclusivamente de la Guardia Nacional, porque en un principio ya era difícil distinguir entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora han demostrado que no solamente son lo mismo, sino que piensan seguir ampliando sus funciones de policías civiles. Por ello, es muy importante darle seguimiento. Mientras esto sucede en la Sedena, y a casi 24 años del gobierno, no hay duda de que la vía civil en seguridad está desapareciendo. No se han llevado a cabo los proyectos que se tenían pensado sobre el modelo de policía y justicia cívica para rescatar y fortalecer a las policías, como se dijo el año pasado, sino que además no se le puso presupuesto. En el actual proyecto de presupuesto tampoco no está para el 2021 y no solo esto, sino que también desaparecieron Fortaseg. Este abandono a las policías es gravísimo en sus propios términos, pero no es lo único. En lo que al parecer es una definición general de desinstitucionalizar al país, tampoco existe un proyecto para el fortalecimiento de las fiscalías que les garantice, entre otros aspectos, autonomía técnica y presupuestal, una auténtica carrera ministerial y servicios periciales con solidez científica e independencia técnica. Tampoco conocemos ningún plan ni proyecto para recuperar el control de los penales del país, ni proyectos serios en prevención del delito. El camino militarista que hoy se promueve y la imparable asignación de funciones, recursos y proyectos a las instituciones militares es un abuso, ya que coloca sobre sus hombros de soldados y marinos la responsabilidad de resolver múltiples problemas, desnaturalizando el carácter garante de la seguridad nacional. Porque es importante recordar que en una democracia consolidada, las Fuerzas Armadas son responsables de asuntos relacionados con seguridad nacional y con emergencias claramente delimitadas por la ley. Por eso, debemos ser muy claros en ello
Los señalamientos que hacemos no son en ningún momento una crítica a las Fuerzas Armadas. Lejos de ello, es un reclamo y una crítica a la falta de responsabilidad del gobierno federal en sus ámbitos civiles, que no ha sabido o no ha querido reformar y fortalecer todo el sistema de procuración de justicia. Entendemos y valoramos la labor de las Fuerzas Armadas que han realizado en materia de seguridad pública, pero mantenerlas y arriesgarlas en responsabilidades y terminar de hundir a las policías locales perpetuará terriblemente el escenario de inseguridad, de violencia y de criminalidad que estamos viviendo. Por ello, no dejaremos de insistir en que debemos diseñar auténticas políticas de prevención, cerrar la pinza con un auténtico compromiso del Estado, es decir, de todas las fuerzas políticas para construir policías capaces de investigar, siempre con respeto a los derechos humanos. Solo con una política social, programas de prevención y capacidades de investigación, podremos realmente cerrar los círculos de impunidad que hoy nos asfixian. Por todo lo anterior y como se ha explicado, es que nos vemos obligados a fortalecer y ampliar el observatorio. Esperamos que construya una aportación a la reflexión, al análisis, al debate sobre los caminos que hay que construir para que algún día México sea un país seguro y democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Bueno, pues ahora vamos a dar pie a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden hacérnosla llegar a través de Facebook y a través de Zoom, indicando su nombre, la organización de origen y a quién están dirigidas. También las preguntas que no alcancemos a responder, les enviaremos la respuesta más adelante vía correo electrónico. Bueno, empezamos con esta pregunta de Sonia, es para todos los panelistas. Esta pregunta es de Sonia González para Forbes. Ella pregunta, ¿consideran que el trabajo de la Guardia Nacional hasta el momento ha servido en el combate a la delincuencia de alguna manera? ¿Y conocen si hay molestia entre las Fuerzas Armadas por este aumento de responsabilidad y falta de claridad en el trabajo? ¿Quién guste responder? Si quieres, yo respondo a la primera. Sí. Es una respuesta corta, la respuesta es no. Creo que la estrategia de seguridad, como lo decía, no ha sido efectiva para combatir la droga. Además que es esquizofrénica, y perdón la palabra que estoy usando, la estrategia de seguridad, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, junto con las acciones de gobierno, porque pareciera que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública apuesta por dejar de perseguir el tráfico de drogas, a excepción de una, que es el cristal, ¿no? Pero vemos que no es así. Y vemos que otros mercados criminales no se están persiguiendo de manera efectiva. Y no es solo un tema de la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional no puede salir y desplegarse en el país para investigar. La investigación tiene que venir desde otro lado, ¿no? La investigación tiene que apostar la Fiscalía. La Fiscalía cuenta con todas las herramientas en la ley orgánica para hacer investigaciones de contexto, investigaciones de estructuras criminales que no se han hecho. Yo creo que estamos ante una grave crisis institucional que tiene que ver con toda la estrategia, ¿no? De la estrategia de qué delitos se persiguen y se priorizan, cómo se persiguen esos delitos, y seguido, bueno, de la errónea estrategia de militarización que solo produce más violencia. Por poner un ejemplo, hace un par de años hicimos un estudio en la COMI en donde medíamos en un estado que había habido presencia militar grande, medíamos los homicidios, cómo venían, por ejemplo, desde antes de esa presencia militar, y coinciden en que los homicidios, como todo el país, iban bajando antes de 2006-2007. Y conforme aumentan los enfrentamientos militares en los estados, aumentan también los homicidios. Cuando se va la presencia militar de los estados, bajan los homicidios un poco, pero no al nivel que estaban antes. Esto quiere decir que al menos con este estudio, que a lo mejor necesitamos más evidencia respecto a municipios o localidades específicas, ¿no?
pero que la militarización, esta estrategia bélica, no es la solución. Sí, respecto a lo que preguntaban también sobre si los militares y marinos están molestos, bueno, como toda institución, habrá algunos que estén de acuerdo y otros que no. Lo que a nosotros nos han comentado marinos y militares es que están preocupados con esta ampliación de responsabilidades. Una, porque precisamente se metieron a ser soldados y marinos porque no querían ser policías. Si lo hubieran querido, se hubieran metido a una corporación policial. Y además, por la falta de herramientas que no se les han dado para realmente poder trabajar como policías civiles. Formar policías no se forman de la noche a la mañana. Y es mucho más fácil que una persona que entra a una corporación civil comprenda muchos de los requisitos que se tienen y la misión que tiene una policía civil, a diferencia de lo que hacen los militares o de lo que han hecho en el país de manera tradicional. Muchas gracias, María Elena. Solo hacer una pequeña aclaración. Esa primera pregunta no era de Forbes, es solo hacer esa aclaración. Voy a dar pie a una pregunta de Antonio Baranda de Reforma, también es para todos los panelistas. Él dice, ¿cómo impacta la detención del general Cienfuegos tanto en el Ejército como en la Guardia Nacional? ¿Estiman que habrán reacomodos internos y de qué tipo? Es abierta a todos los panelistas. Bueno, si quieres, doy alguna idea. Lo que hemos visto en realidad es que difícilmente en México se toman en consideración investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos. El caso de Nayarit, ¿no? Detienen al exfiscal Beitia, designa públicamente el Departamento de Estado a Roberto Sandoval por actos de gran corrupción y no hay una consecuencia en México. Yo creo que la consecuencia lógica sería que la Fiscalía ya tuviera una investigación respecto de actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, narcotráfico, ¿no? En contra de quienes ayudaron a esta red criminal. No es lógico que un militar de alto rango actuara solo. Pero por la experiencia que hemos tenido, al menos cuando se trata de violaciones a derechos humanos, yo creo que es complicado, ¿no? Hemos tenido la experiencia de que la Fiscalía pueda investigar efectivamente este tipo de delitos. Incluso si se ven los documentos que se filtraron por la detención de Cienfuegos, sí se hace referencia al tema, por ejemplo, de Nayarit y de los años en los que estuvo involucrado Beitia en actos de corrupción, pero a pesar de eso no había una investigación en México que pudiera ser completa de esa red macrocriminal que está sumamente probada que existió en esos años en el Estado, ¿no? Entonces yo veo difícil, o sea, mi deseo sería que sí hubiera una investigación completa, y no solamente de este tema de corrupción y narcotráfico, sino de todos los, de todas las consecuencias que este tipo de actos derivan, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. Muchas gracias, Lucy. Ahora quiero, perdón, ¿alguien más quiere comentar al respecto? Sí, yo solo agregaría, comenta tú primero, Marce. Mer. Gracias, María Elena, disculpa. Solo quería comentar que, bueno, es importante que entendamos que es un proceso fuera de la jurisdicción mexicana, que necesitamos saber a cabalidad todos los cargos que se le imputan y la evidencia que los sustenta, pero que también debemos considerar que este es un golpe importante para la legitimidad y la confianza que le tienen los ciudadanos hacia el ejército y a las Fuerzas Armadas en lo general. Entonces, creo que la labor del observatorio será darle seguimiento a este tema y observar cómo va evolucionando la legitimidad y la confianza que se le tiene pues, a partir de sus sucesos como este. Muchas gracias. Y yo solo agregaría que debemos esperar el desarrollo de las investigaciones en Estados Unidos
Y aún siendo estas muy serias, pues es inocente hasta que no se prueben los cargos, ¿no? Es absurdo aventurar historias, pero desde luego nuestra agenda contra la militarización, la prohibición de las drogas, así como la importancia de la formación policial y las fiscalías que sirvan a los ciudadanos, pues va mucho más allá de esta detención. Muchas gracias, María Elena. Bueno, la siguiente pregunta es para María Elena Morera. La formula Víctor Raúl Ramírez Hernández, reportero de Grupo Imer. Y ella le pregunta a la presidenta de Causa en Común sobre Alfonso Durazo, quien ha manifestado su deseo de contender por una gubernatura. ¿Cuáles serían los claroscuros del secretario? Es decir, ¿qué cumplió y qué deja pendiente? Bueno, mira, yo diría que deja pendiente muchísimas cosas, entre ellas el tener una estrategia real de seguridad, desde prevención del delito hasta penales, ¿no? Me parece que pues ha sido desafortunada su actuación durante estos 2 años, y lo que necesitamos es precisamente hoy que pues parece ser que se va a dar la oportunidad de volver a tener pues un nuevo secretario de Seguridad Pública. Ojalá que con esta oportunidad realmente venga una estrategia de seguridad, como lo vimos en el Plan Sectorial de Seguridad Pública que presentó el licenciado Durazo hace algunos meses para del 20 al 24, pues realmente era una posición solamente ideológica, no había un programa de seguridad, no había indicadores de cómo lo íbamos a seguir. Entonces creo que deja muchos temas pendientes, desgraciadamente, en un momento muy grave y en un momento en el que la violencia y los delitos graves, como son los homicidios, las desapariciones y las graves atrocidades que se están cometiendo en México, no ha tenido ni por un momento pues la ciudadanía un descanso. Vemos un gran dolor en México y en esto tiene una gran responsabilidad el licenciado Durazo. Muchas gracias, María Elena. La siguiente pregunta es para todos los panelistas. Pregunta Rubén Mozo de Milenio. Rubén Mozo de Milenio también. Perdón, voy a empezar con esta pregunta que es general. Brian Torres, reportero del periódico AM en Guanajuato. Buen día. Quisiera saber cómo observan el panorama de inseguridad en Guanajuato, si esperan una baja en la violencia tras la captura del Marro, si su sucesor en el control del cártel de Santa Rosa de Lima. También me gustaría ver si es posible que nos otorguen los datos acerca del despliegue por estado más actual que tengan de los elementos de la Guardia Nacional. Pregunta bien. Podría contestar esa, con gusto. Y, bueno, en Guanajuato, la Guardia Nacional a junio de este año tenía 11,295 elementos desplegados, pero con gusto podemos compartir la información en el resto de las entidades. Y desde Causa en Común consideramos que no se distingue ningún tipo de disminución de la violencia en Guanajuato, sobre todo considerando los primeros 8 meses de este año en comparación con el año anterior. En realidad, hemos visto con las cifras de incidencia delictiva que los homicidios dolosos han aumentado, la violencia sigue aumentando y que pues parece ser que la política de seguridad y las tareas de la Guardia Nacional en el Estado no están resultando efectivas para combatir el crimen y la violencia. Muchas gracias, Mercedes. Muy bien, la siguiente pregunta es con respecto a los gobernadores. Nos preguntaban, por aquí Sigrid Ars dice, ¿cómo este nuevo militarismo impacta en la calidad democrática? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobernadores, que son los primeros que claudican para echar mano de los militares? Pregunta abierta a todos los panelistas. Sí, pues me gustaría contestar, dar un panorama de respuesta a esa pregunta. Y bueno, desde lo local regularmente, y hablo en el caso de Sonora, regularmente, como lo señalé en la presentación, cuando se vendió la idea de que la Guardia Nacional vendría a resolver el problema de inseguridad y violencia, muchos de los alcaldes, en el caso
caso de Sonora, de los municipios, se recargaron inmediatamente en la idea de que la Guardia Nacional resolvería ese problema. Y fue a través inmediatamente de la donación de terrenos, es decir, en pocas palabras, pues se entrega o se abre las puertas, pero sin un plan. También lo hemos señalado que obviamente no habrá Guardia Nacional que alcance para resolver tanto de lo que está ocurriendo, y por eso el énfasis precisamente de trabajar desde lo local, en las instancias municipales, pero también en las fiscalías estatales, con la articulación obviamente con la Fiscalía General de la República, para poder evidentemente avanzar hacia un mejor camino. Y lo digo ¿por qué? Porque regularmente escuchamos en muchos municipios cuando se señala de que lo que ocurre respecto a la violencia no es del fuero común, o que esos son problemas del crimen organizado, cuando, bueno, al final del día, la gran mayoría de los delitos que se cometen, como el homicidio doloso, como el narcomenudeo, y muchos, el robo de vehículos y muchos más, pues entran en ese ámbito de manera de prevención desde la esfera local, para precisamente evitar que se vayan trasladando o generando hacia lo que se llama crimen organizado. Y yo creo que es ahí donde se deben de asumir las responsabilidades. En el caso de Sonora, históricamente, la federación no ha habido un apoyo, o sea, hasta ahora, en los últimos años, es cuando se ha visto presencia, como lo señalé, cientos a los elementos de la Guardia Nacional o militares, pero anterior a esto no había habido una respuesta respecto a la autoridad federal en los sexenios anteriores. Y por otra parte también vemos cómo esa falta de fortalecimiento desde el local implica mucho de lo que estamos viviendo ahorita, y como se mencionaba ahorita, lo mencionaba Lucy, cómo podemos hacer sinergia en el apoyo de información, porque nosotros, al menos en lo que vemos que se ha militarizado la región que señalamos en los municipios en el último año, pues bueno, la violencia ha sido imparable. El día de ayer precisamente atacaban a unos marinos en el municipio de Empalme, un municipio de menos de 100,000 habitantes, y entonces a lo que quiero llegar es de que los esfuerzos locales son fundamentales. Al menos así lo hemos sentido desde aquí, y el problema es ese desentendimiento que se ha venido realizando a través de los años, y últimamente más por creer que vendrá la institución federal a resolver un problema. Y por eso a nosotros, como muchas otras entidades, creo que nos corresponde, pues bueno, seguir señalando, seguir exigiendo, y a la vez presentando propuestas a los gobiernos locales para que pues no tiren la bolita como cómodamente se hace siempre, de decir, eso no nos corresponde, eso es del ámbito federal, pero tampoco generan rutas dentro de lo que sí les corresponde, que son nuestras policías, y que desafortunadamente siguen quedando en la espera de todo lo que acabamos de decir, en la espera de la misma capacitación, en la espera de las mismas herramientas de trabajo, en la espera de los sueldos y derechos laborales. Y bueno, ahora desafortunadamente en los últimos años la impunidad en el homicidio de nuestros policías pues es cada vez más presente. Muchas gracias, Emilio. Sí, solo agregaría, Sigrid, que definitivamente los gobiernos estatales y los municipales tienen una gran responsabilidad de la que no se han hecho cargo. Y me parece que también esto es una oportunidad en este momento, que reflexionen cómo tener recursos, sobre todo los municipios, para el ámbito de seguridad, porque por lo visto ya no van a poder seguir dependiendo de la federación, y ellos tienen que buscar los recursos. Y me parece que esto no es difícil de hacerlo, lo han hecho algunos municipios. Tenemos el ejemplo de Orizaba, donde si bien sí recibían 10 millones de Fortaseg, pero la gran mayoría de sus recursos para el tema de seguridad pública eran recursos propios son recursos propios que el mismo municipio genera. Esto me parece muy importante para todos los municipios del país,
y que los gobernadores se hagan cargo de todo lo que sí les corresponde a ellos y que no lo han hecho durante muchos años. Si no hay una corresponsabilidad real entre los gobiernos municipal, estatal y federal, si no se ponen los presupuestos adecuados, bueno, pues no vamos a tener seguridad, ¿no? Ya lo decíamos, por ejemplo, en el tema del modelo de policía y justicia cívica. Se hizo el modelo y sin embargo no se le puso presupuesto. Entonces, realmente hay que estar pendientes de esto cuando se haga un proyecto, cuando se anuncie con bombo y platillo. Lo primero que tenemos que ir a ver y buscar es precisamente el presupuesto que se está poniendo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es del periodista Rubén Mozo de Milenio. Pregunta a María Elena Morera: ¿qué tan confiable es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad cuando históricamente los militares han estado relacionados con organizaciones? Hoy conocemos los señalamientos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. ¿Cómo impacta en la Guardia Nacional? Perdón, se cruzó algún ruido por ahí, no sé si fue mío, pero no entendí la pregunta, una disculpa. Con gusto Rubén Mozo de Milenio, ¿qué tan confiable es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad cuando históricamente algunos mandos militares han estado relacionados con organizaciones delictivas? Hoy conocemos los señalamientos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. ¿Cómo impacta en la Guardia Nacional? Sí, mira, como lo hemos señalado siempre, la corrupción del crimen siempre está presente y lo vemos en todas las instituciones del país, no solamente en las instituciones de seguridad y no solamente en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por eso es que nosotros creemos que no se trata de personas, sino se trata de instituciones. Lo que se tiene que fortalecer son los controles internos y externos y una clara transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las instituciones y en específico de las instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Por la experiencia que tenemos en Causa en Común y la experiencia que tiene este observatorio y muchas otras organizaciones civiles, cuando pedimos por transparencia, mucha de la información que queremos no nos es dada, ya sea porque nos dicen que no la tienen, que no les corresponde a ellos, se mandan la bolita de un lado para otro. Si ustedes se meten a lo que hemos encontrado en el Observatorio Nacional, pues podrán ver que le preguntamos a la Sedena y nos dice que ellos no tienen la información de la Guardia Nacional, preguntamos en la Secretaría de Seguridad y nos dice que la tiene Sedena. Preguntamos de presupuestos y nadie se hace cargo de contestar. Entonces sí creo que tenemos que ir mucho más allá con nuestra exigencia y que verdaderamente podamos saber qué es lo que está pasando dentro de las instituciones, porque como todos ustedes saben, las organizaciones civiles somos muy críticas, pero también siempre tenemos propuestas que hacer precisamente porque nos dedicamos a investigar y a hacer diagnósticos de lo que nos está sucediendo. Muchas gracias, Marilena. La siguiente pregunta es de Anayeli Gómez, es de Jaime Buitrón, reportero del periódico La Razón. Pregunta a los panelistas: ¿habría maquillaje de datos o cifra negra de violencia en el país por la participación de fuerzas federales en operativos o detenciones? Esto sí impacta directamente, por ejemplo, en datos del Secretariado Ejecutivo en Seguridad Pública. ¿Quién gusta responder? Sí. Sí, respecto al maquillaje de cifras, bueno, al menos en el caso de lo local, hemos observado frecuentemente cómo se ha mejorado el registro en muchos de los delitos de incidencia delictiva, en lo que son carpetas de investigación o en el caso de víctimas, por ejemplo, de homicidio doloso. Yo creo que mucho se ha podido fortalecer en estas cifras, quizá, pues bueno, por la buena voluntad de las autoridades, pensando de una manera, pero también porque en gran parte muchos medios u organizaciones han estado al pendiente, por ejemplo, en el caso de los homicidios dolosos,
donde ya se llevan registros paulatinos de los que se cometen en determinado municipio o localidad, y es ahí donde, bueno, los datos no pueden estar con un gran margen de diferencia en algunos casos. Nosotros también hemos querido avanzar más allá desde el observatorio acá en Sonora, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad del Estado, en que nos ha venido proporcionando información de incidencia a 911, que si bien es un camino poco explorado, queremos sobre todo explorar en lo que corresponde a delitos patrimoniales o de violencia de género, para poder tener una mejor trazabilidad de lo que ocurre en los municipios y en esa sectorización, para precisamente, junto con más organizaciones, poder fortalecer y generar mejores políticas públicas. Lo que yo considero, bueno, al menos por la experiencia que hemos tenido acá, es de que poco a poco se va acotando. Si bien pudiera haber maquillaje de cifras, creo yo que se ha ido a tratar observando lo que está ocurriendo, y sobre todo teniendo varias fuentes de información para poder hacer análisis más precisos, sobre todo en muchos de la diferencia para analizar algunos delitos. Todavía sigue existiendo un problema, evidentemente, de registro en cuanto a desapariciones. No hay una base confiable. En el caso de nuestro estado se han ido presentando mucho más en el último año. De lo que nos enteramos son de las denuncias públicas o de colectivos de madres buscadoras que los hacen públicos, pero ahí yo creo que hay una área de oportunidad de mejora para poder tener mejores datos y de lo. Muchas gracias, Emilio. Yo creo que en algunos casos, como lo demostramos en Causa en Común y lo presentamos en la conferencia pasada, sí hay o maquillaje de cifras o cambian los números de un lugar a otro. Por ejemplo, en el tema de homicidios, en varios estados resulta que bajaron los homicidios dolosos, pero en la misma proporción subieron los culposos, ¿no? Esto quiere decir que casualmente, pues a más gente la atropellaron en la calle, ¿no? O sea, lo cual no sería muy creíble. Entonces, sí consideramos que están manipulando las cifras en algunos de los estados precisamente para decirnos que hay menor número de delitos. Y por otro lado, también desde la conferencia mañanera, ¿no? El presidente dice que aquí ya no hay masacres ni hay tortura. Y sin embargo, también hemos demostrado en Causa en Común, con un seguimiento simplemente a medios de comunicación, donde vemos que el número de atrocidades cada día sube. Entonces sí creo que falta darle mucho mayor seguimiento a esto, y ya como decía Emilio, hacer acuerdos en lo local precisamente para poder entrar a ver sus cifras y poder analizarlas. Ok. Muchas gracias, María Elena. Pues estamos llegando ya a la recta final de este panel, pero quiero leer una pregunta más antes de dar paso a los comentarios finales en donde podrán hacer sus reflexiones. Y esta pregunta la formula Anayeli Gómez, de Dimensión Radiorama. Pregunta: en el estado de Chihuahua ha habido enfrentamientos entre agricultores y elementos de la Guardia Nacional, que ya dejó 2 muertos. Entonces, ¿qué seguridad le da a la ciudadanía de Chihuahua el papel que ha tenido la Guardia Nacional? ¿Quién gusta responder? Es abierta a todos los panelistas. Bueno, podemos enviar, puedo juntarla con otra pregunta que tenemos de Antonio Arteaga, reportero del periódico Voz del Norte de Jalisco. Felicita a todos los panelistas. Él pregunta: a raíz de la caída, dice, del general Salvador Cienfuegos, ¿consideran que el presidente López Obrador cambiará su postura de otorgar tanto poder a las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué el presidente no ha dicho nada sobre la posibilidad de que 9 generales más están en la mira del gobierno de Estados Unidos? ¿Y qué tanto ha refrenado su apoyo a su secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval?
A ver, respondiendo a la pregunta de Chihuahua, perdone, es que estoy aquí en mi teléfono y no, parece ser que no tengo tan buena señal. Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los agricultores, pues ha sido muy lamentable, realmente no tenía por qué haber sucedido. Y eso me lleva a otra reflexión. En México no se detienen por medio de los gobiernos locales ni del gobierno federal los enojos de los ciudadanos por diferentes temas. Y por eso es que esto termina en enfrentamientos públicos, en cierre de carreteras, en manifestaciones. Y después, por supuesto, los culpables son las Fuerzas Armadas o las policías, cuando realmente hay muchísimos temas que no tienen por qué llegar hasta ahí. Si realmente se resolvieran los problemas como se deben de resolver, que es en las instituciones correspondientes y con el diálogo. Es muy lamentable que tengamos estos hechos todos los días y que tanto los gobiernos locales como el gobierno federal realmente no den una respuesta a los ciudadanos. Tenemos tomadas vías de ferrocarriles, tenemos tomadas casetas, tenemos manifestaciones y sin embargo no vemos una respuesta hasta que éstas se vuelven violentas, ¿no? O aún no volviéndose violentas, el gobierno decide mandar a la Guardia Nacional, como los lamentables hechos que sucedieron en Chihuahua y la mujer que murió y su esposo que resultó herido, lo cual es sumamente lamentable. Respecto a lo que mencionaban de la detención del general Cienfuegos y de los miembros del ejército que están siendo señalados por los medios de comunicación, creo que hay que esperar, como les decía, al curso de la investigación y bueno, pues el presidente tratará de usar esto para avanzar su agenda militarista y nosotros debemos de seguir exigiendo que los militares hagan lo que les corresponde, que se fortalezcan a las policías civiles y que realmente tengamos una estrategia de seguridad y no mañaneras en las que terminan siendo simplemente discursos políticos como si estuvieran en campaña o ya están en campaña, ¿no? Ya están en campaña, exactamente. Muchas gracias, María Elena. Bueno, pues pasamos ahora a la etapa de reflexiones finales, conclusiones. Ha sido un tema sin duda con muchas aristas, muchos temas que abordar y pues me gustaría invitarlos a dar sus conclusiones y a empezar por Mercedes Carbonell, investigadora de Causa en Común. Muchas gracias, Nadia. Pues antes de terminar, yo quisiera que retomemos el tema del observatorio y es importante que consideremos que ante este contexto de una creciente militarización, creemos que es indispensable ampliar pues la tarea del observatorio para que no solo analice a la Guardia Nacional, sino a todas las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas en su conjunto y al proceso de militarización que estamos viviendo en México. Es importante que analicemos qué es lo que está pasando, que le demos seguimiento y que a partir de los resultados que vayamos encontrando seamos capaces de proponer respuestas y abogar todavía más por una vía civil en materia de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Doy la palabra ahora a Manuel Emilio Hoyos, él es del Observatorio de la Guardia en Sonora. Adelante, Manuel Emilio. Sí, bueno, para concluir en el orden de ideas, creemos que tenemos que seguir, como se ha hablado aquí, abonando la discusión, pero sobre todo es muy importante, creo yo, que desde lo local sigamos exigiendo y de una u otra manera presionando a las autoridades locales para que no se desentiendan de sus obligaciones, porque difícilmente, si bien ya es un hecho, el tránsito de la militarización del país en el tema de seguridad, si no hacemos un esfuerzo local y seguimos tanto al Estado como a los municipios enfocando, presionando para que las instituciones civiles mejoren, difícilmente vamos a poder avanzar. Es un hecho de que la violencia ha aumentado donde ha habido presencia militar y es ahí donde precisamente las autoridades civiles han hecho poco. Nosotros hicimos un análisis precisamente de estos municipios, con mucho gusto lo vamos a compartir, por ahí lo tenían también en Causa en Común, ahorita lo compartimos en redes de lo que ocurre en el Estado. Y bueno, gracias también por este espacio y como lo comentó María Elena en un principio, creemos que es importante ver las reflexiones locales
ya que si bien coincidimos evidentemente en lo que está ocurriendo a nivel nacional, creo yo que en cada región tenemos una perspectiva de lo que está ocurriendo y de lo que mucho falta por hacer de parte sobre todo de las autoridades locales. Muchas gracias, Emilio. Doy la palabra ahora a Lucy Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Adelante, Lucy. Muchas gracias. Pues yo para cerrar resaltaría la importancia de la rendición de cuentas. Y esto pasa por lo que podemos hacer desde las organizaciones, desde los ciudadanos, pero tampoco lo que debemos exigir de las autoridades. Esto nos va a llevar a tener evidencia que demuestre cómo no o cómo sí la política pública que se sigue en México en materia de seguridad, de justicia, de derechos humanos, está siendo o no efectiva. Por otro lado, bueno, seguir insistiendo en el combate a la impunidad, ¿no? En que la estrategia de seguridad no va sola. Si tuviéramos la mejor estrategia de seguridad y los policías mejor capacitados, si no tenemos una fiscalía que dé resultados, de poco va a servir eso. Entonces, tener en cuenta que va de la mano esta parte de la estrategia de seguridad, de tener una correcta estrategia de seguridad que tendría que ir por la vía civil, que va de la mano también con el combate a la impunidad. Muchas gracias, Lucy. Doy la palabra ahora a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta reflexión y en especial, por supuesto, a Emilio y a Lucy por los temas tan importantes que han puesto en la mesa. Y terminaría solamente volviendo a invitar a las organizaciones civiles y académicos en los estados a que participen en este observatorio. Pueden mandar sus datos a info@causaencomún.org.mx. Nos necesitamos todos para poderle dar un verdadero seguimiento a lo que está sucediendo con nuestras Fuerzas Armadas en México y darle un seguimiento, por supuesto, también a policías y fiscalías. Todos están invitados. Este observatorio es de todos los ciudadanos que quieran hacer lo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. En unos minutos podrán consultar la presentación en la página de Causa en Común. Muchas gracias y excelente inicio de semana. Gracias.